Ok, chicos, voy a volver a compartir. A todos tenían el documento abierto, chicos. No, profe, a mí no me dejaba verlo. A ninguno. No, profe. A mí tampoco, profe. Ok, cuando es así, ustedes me dicen porque a veces sí cuesta. O a veces algo ha quedado abierto, entonces a mí me abre, pero a ustedes no, entonces yo no me doy cuenta que ustedes no lo están viendo. Ok, voy a volverlo a abrir. Vamos a darle nada más un chancecito a ver si se abre. Ok, chicos, ya a mí se me abrió, pero no sé si ustedes lo tienen abierto. Yo no, profe. No, Yo tampoco. Yo tampoco, porque no se está abriendo.
carpetas de la compu. Vamos a ver. A veces, ¿vieran cómo cuesta? A veces. Ok, a mí se me está abriendo. Vamos a ver si se abre ustedes. A ustedes siempre se les abre un ratito después. ¿Qué ven, chicos? Igual lo de las carpetas. Profe, igual, sí, las carpetas. Qué raro, ¿verdad? Voy a esperar a ver que se me abra a mí para hacer, a ver si me sale con otra, de otra manera. Vamos a ver. ¿Ahora? Ya está abriendo. Y ahora sí, a ver. Ya Y se ahora sí, abrió. profe. Ujú. Ahora sí. Sí, y ahora sí. Ya ahí me mandaron la foto de que se veía. Pero que ahora sí se ve. Ok. Bueno, chicos, entonces ahora que ya todo lo pueden ver al documento, igual, de igual manera ustedes lo tienen. Entonces dice que la novela es extensa, posee muchos personajes, presenta narrador, puede presentar los tres tipos, ¿verdad? Como ya les había dicho, presenta varios hilos temáticos, universalidad de temas por ser tan extensa, ¿verdad? Se escribe en prosa. Prosa es acá, de un extremo del renglón hasta el final y seguido, ¿verdad? Como decir esto que está, eso es en prosa, ¿verdad? Tanto el cuento, la novela, la leyenda se escriben en prosa. Carácter subjetivo, ¿verdad? El cuento, a diferencia, vean que viene el cuadro comparativo, es breve, la novela es extensa, el cuento es más breve. Ustedes han visto hasta estos cuentos más mencionados, ¿verdad? Estos cuentos infantiles como Caperucita Roja, no sé, son cuentos pequeñitos, ¿verdad? En realidad, posee pocos personajes, por ser el cuento más pequeño, pues no necesita de tantos personajes. Presenta narrador, por lo general solo un tipo de narrador, porque por ser también tan pequeño, no necesita de tantos narradores, ¿verdad? Se escribe igualmente en prosa, universalidad de temas, posee solo un hilo temático, ¿verdad? Por ser pequeño, entonces solo un hilo temático va a necesitar. ¿Ok? Viene a ustedes en la primera parte, viene mucha comprensión de lectura. Entonces aquí viene como, hay una parte que pregunta, generalmente es como solamente un ítem, lo que viene del contexto sociocultural, pero siempre viene, bueno, más que todo es comprensión de lectura. Sin embargo, aquí viene el concepto. Dice, es conocer ciertos aspectos dentro de los cuales se ha creado la obra, su autor, el momento en que fue escrita la obra, el lugar, las particularidades del entorno, lo que estaba pasando, la política, las ideas que prevalecen, lo que significó y significa. Desde que fue publicada es también observar cuáles características presentan del género y del movimiento literario al que pertenecen. Ok, la estructura de la obra se refiere a la interpretación que se le da al texto de acuerdo con ciertos puntos que son los siguientes. Orden de la historia. La historia puede ser redactada de dos maneras. Lineal psicológico, los hechos son narrados en orden en que sucedieron, o perturbado, ¿verdad? Que es no va en el orden que sucedieron.
Ok, registros del aula. La semana anterior vimos que nos hacía falta eso. Es fácil, chicos. Es de acuerdo a cómo estén hablando tanto los personajes o el narrador. Hay ciertos personajes que tienden a ser más campesinos porque ese es su contexto. Entonces, su lenguaje es menos, ¿cómo les digo? No tan técnico, no, no tan científico. Sus palabras son más coloquiales, ¿verdad? Ok, entonces, o también pueden haber personajes que tienen un alto nivel académico, entonces su vocabulario es un poco más científico, ¿verdad? Palabras muy elevadas o muy técnico, hablan referente a un tema en específico, una profesión o algo así muy específico con expresiones súper técnicas, ¿verdad? Entonces también es de acuerdo a cómo se expresen los personajes o el narrador, ¿verdad? Que a veces no hablan los personajes, sino es el narrador el que va contando la historia. Entonces dice, estilo del habla. Es la forma en que el narrador presenta lo que dicen los personajes. Hay dos estilos. Perdón, me brinqué el trocito. Me brinqué los registros del aula. Dice, registros del aula, nada más devuelvan el cassette, chicos. Se refiere a los diversos tonos que se usan en el texto, serio, humorístico, irónico, tiene que ver también con los tipos de lenguaje que emplea el narrador y los personajes, ¿verdad? Que eso era lo que yo les decía. Ahora bien, también hay estilos del habla. Hay uno directo y otro indirecto. Esto es muy fácil de identificar. El directo es cuando el narrador le cede la palabra al personaje y es el personaje, inclusive a veces aparecen diálogos, ¿verdad? Entre los personajes, entonces este estilo es directo. ¿Por qué es directo? Porque es el mismo personaje quien está hablando, no es el narrador quien está contando la historia de ellos, ¿verdad? Es ellos mismos, por eso, y siempre van introducidos por un guión. Dice, el estilo directo es cuando el narrador cede la palabra al personaje. Generalmente va introducido por una raya o un guión. Y vamos a ver ejemplos que en el mismo examen vienen, ¿verdad? Porque esto siempre lo preguntan. El estilo indirecto es cuando es el narrador quien está hablando. Por ejemplo, en Alicia, en el País de las Maravillas, esta novela tiene un narrador omnisciente, ¿verdad? No hablan los personajes, sino que habla solamente el narrador. Y el narrador es omnisciente, ¿verdad? Si la semana pasada sí vimos esa parte, el omnisciente es el quien lo sabe todo, sabe los sentimientos y todo lo de los personajes, pero él no participa, ¿verdad? Entonces el estilo es indirecto, porque en toda la novela habla el narrador. Es cuando el narrador o otro personaje dice lo que expresa otro personaje. Es decir, no introduce la frase del otro con diálogo o guiones, se incorpora lo dicho mediante una subordinación, ¿verdad? Que es el mismo narrador, nada más el que está narrando, ¿verdad? Bueno, los personajes son las personas que participan, ¿verdad? Ok. Entonces acá viene, yo no sé si lo volvemos a leer o ya ustedes tienen el concepto de esto. Profe, ¿usted nos lo dio la vez pasada? Por eso, sí, por eso les decía que yo creo que no hace falta leerlo, solo si ustedes quieren, ¿verdad? Y son los espacios que ya habíamos explicado cuál era el espacio físico, religioso, ético, moral, educativo, político, psicológico, social, económico, ecológicos. Nada más al final dice código apreciativo. Consiste en encontrar la posición del narrador ante el mundo mostrado, la manera de considerar la vida, la muerte, el amor, la guerra, entre otros temas que se presentan en la obra, ¿verdad? Entonces, voy a cerrar este documento, ¿verdad? Ya eso sí, ya lo habíamos pasado, entonces creo que no hace falta volverlo a leer, ¿verdad, chicos? Solo si hay alguno que quiere. Voy a buscar un examen para que ustedes vean. Vamos a ver, de los mismos que yo les he pasado. Eso gracias. Creo que sí. Vamos a ver si se nos abre.
Ok. No, chicos, les abrí uno de Terra. Vamos a ver. Fíjese, es usted. Ok, este sí es. Ok, vamos a irnos a buscar. Profe, aún no se ve. No se Se ve. ve la carpeta suya, sí. Ujú. Voy a hacer lo mismo que hice hace un rato. A ver si me funciona. Ustedes me avisen, chicos. Listo. Listo, ¿ves? Así funciona mejor. Profe, yo aún no lo veo. ¿Quiénes lo ven, chicos? Yo sí, profe, a mí sí se ve bien. Yo sí lo veo, profe. Yo Entonces, sí, Ya me cargó, ya me cargó. ya cargó. Sí, es que a veces tarda algunos más, también por el internet. Ok. Ok, chicos, vean. Por ejemplo, acá bien, nos pregunta sobre el género literario de la novela. Okay, dice, cada mañana al despertar pienso que tengo mi violín, que vivo al lado de Ana María y que Miguel vendrá a verme y a darme la lección. Él dice que estoy muy adelantado, ya puedo interpretar composiciones de música célebre y debo de hacerlo bien, porque cuando Miguel me escucha, sonríe con una sonrisa que él saca a relucir solamente cuando algo le agrada mucho. Tiene una gran veneración por un compositor llamado Haydn. Ok, el fragmento anterior presenta una característica de género literario novela porque recuerden que aquí, y vean que aquí no nos está preguntando por el texto, ¿verdad? ¿El texto de qué habla? Bueno, habla está hablando en primera persona, habla de Ana María, de Miguel, está interpretando música, bueno, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que nos está preguntando no es propiamente del texto, sino el fragmento anterior presenta una característica del género literario novela, porque eso ahí ustedes ni siquiera tienen que volver a ver el texto. Es más, si ustedes quieren no leerlo, Está escrito en prosa. está escrito en prosa. Ujú. Está escrito en prosa porque vean que el escrito en prosa es de izquierda a derecha, todo seguido, ¿verdad? Entonces, vean que es parte de una de las novelas sugeridas para ustedes en una silla de ruedas, ¿verdad? Sin embargo, no, si ustedes quisieran no leer el texto, no es ni siquiera necesario. Sin embargo, uno lo lee por aquello, ¿verdad? Pero vean la pregunta. El fragmento anterior presenta una característica de género literario novela porque ahí lo que ustedes tienen que estudiar son las características que les acabo de dar y con eso lo responden. Está escrito en prosa, tiene carácter didáctico, expresa los sentimientos del yo lírico, emplea figuras literarias y de construcción. ¿Cuál sería? El compañero me preguntó que si estaba escrito en prosa. Sí, no, le estaba respondiendo que es ese. Es Está ese.
Ah, bueno, pensé que era que usted me estaba preguntando que si estaba escrito en prosa. Ajá, Me es- parece que esa es la respuesta. esa es la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que esa es la respuesta? Porque el que tiene carácter didáctico es el ensayo. Sin embargo, aún no se los he dado, pero tengo que darle esos como también. Si no les preguntan, por lo menos para que ustedes les ayude a descartar. La próxima semana se los mando en otro documento. Eh, expresa los sentimientos del yo lírico, eso es una característica de la poesía y la vimos anteriormente en las figuras de construcción y literarias. Y la de emplea figuras literarias y de construcción. ¿Cuál de los géneros literarios empleaba figuras literarias y de construcción? Lo acabamos de ver, chicos. El versus, los versos. La poesía. Sí, los Ah, la versos. poesía. Sí. Ok. Ajá, no es la novela. Entonces, con todos estos descartes, ¿cuál nos queda? La A. Y sin embargo, una de las características de la novela, si ustedes vuelven a abrir el documento que yo les envié, es estar escrito en prosa. ¿Ven? O sea, ni siquiera aquí, ni siquiera para los compañeros que me preguntaban si era necesario leer las novelas, ni siquiera tengo que leer el texto, ¿verdad? Con solo haberme estudiado las características de la novela, del cuento, ¿verdad? Con eso lo voy a responder. Okay. Aquí viene también, nos está preguntando por una característica. Ok, dice, está el texto, dice, el fragmento anterior presenta una característica de género literario llamado, del género literario, cuento, porque es expositivo, está escrito en verso, es de carácter subjetivo, posee una sola línea de acción. ¿Cuál sería? Posee una sola línea de acción, profe. Ajá. Si ustedes se van ¿cómo se llama? Al documento, dice que las características es breve, ¿verdad? Posee pocos personajes, presenta narrador por lo general solo un tipo, se escribe en prosa, universidad de temas, posee un solo hilo temático. Vamos a ver. Es expositivo, está escrito en verso, ese no se descarta porque ¿cuál es el género literario escrito en verso? La poesía. El cuento se escribe en prosa. Es de carácter subjetivo, posee solo una línea de acción, era que decía el compañero, ¿verdad? Fue ese el que me dijiste. Y vea, no leímos el cuento, no leímos el párrafo, con solo esto. Sin embargo, chicos, no se atengan, ¿verdad? Si, mejor, si pueden leerlo, mejor, ¿verdad? Por aquello, pero aquí no nos está preguntando nada sobre el cuento, nos está preguntando sobre las características. Ok. Dice, vea que aquí viene la pregunta sobre el narrador. Aquí sí se debe de leer el texto y muy cuidadosamente. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Dice, en el fragmento anterior se presenta un narrador omnisciente porque, o sea, aquí nos está afirmando que el narrador es omnisciente. Sin embargo, tampoco nos está preguntando nada del texto. Pensé que nos iba a preguntar, pero no, sin embargo, lo voy a leer. Pero su hermana siguió sentada allí, tal como Alicia le había dejado la cabeza apoyada en una mano, viendo cómo se ponía el sol y pensando que en la pequeña Alicia y en su maravillosa aventura, hasta que también ella empezó a soñar a su vez y este fue su sueño. Ven que ahí está hablando en tercera persona, de una manera donde todo lo sabe, ¿verdad? Y no está, el narrador no está metido en la escena, ¿verdad? En el fragmento anterior se presenta un narrador omnisciente porque cuenta su propia historia, describe únicamente lo que ve a su alrededor, desconoce a profundidad los sentimientos de los personajes, narra en tercera persona y no aparece en el texto como un personaje más. ¿Cuál sería? La D, De, profe. La D. Ujú.
Dice, en el fragmento anterior se presenta un narrador protagonista porque cuenta su propia historia junto a su familia, los hechos que él observa sin participar de ellos, en tercera persona lo que sienten los personajes, los acontecimientos de sus familiares sin involucrarlos. Ok, vamos a leer el texto. Dice, somos una familia rara en este país donde las cosas se hacen por obligación y fanfarronería. Nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los simulacros que no sirven para nada. Tenemos un defecto, nos falta originalidad. Casi todo lo que decidimos hacer está inspirado, digamos, francamente copiado de modelos célebres, ¿verdad? Ok, entonces aquí dice que es un narrador protagonista. Está narrando él, ¿verdad? Está narrando su historia, ok. Entonces, su propia historia. Regálenme un segundito, chicos. Ok, entonces dice, en el fragmento anterior se presenta un narrador protagonista porque cuenta su propia historia junto a su familia, los hechos que él observa sin participar de ellos, en tercera persona lo que sienten los personajes, los acontecimientos de sus familias sin involucrarse. ¿Cuál sería? La A. Porque recuerden que el protagonista él está contando su propia historia junto a su familia, digamos en el caso del texto. Los hechos que él observa sin participar de ellos, ese sería testigo. En tercera persona, lo que sienten los personajes, ese sería omnisciente. Los acontecimientos de sus familiares sin involucrarse, volvería a ser testigo. Entonces sería la opción A. Voy a pasar a buscar. Ok, vean aquí lo del aula, el estilo del aula. Dice, la inteligencia y el carácter de Arthur Hermit, sin embargo, compensaba su aspecto culto y dotado de talento. Alcanzó los más altos honores en Oxford y parecía destinada a restituir la fama de intelectual a la familia. Ok, vamos a ver el siguiente texto. Indudablemente el sentido práctico heredado de su padre y su conocido superficial del continente negro lo habían movido a burlarse de las historias que contaba Hall sobre el interior. Con el registro del habla predominan los fragmentos anteriores. Entonces vean que ahí nos está preguntando cuál registro de habla está en el fragmento 1 y cuál está en el fragmento 2. ¿Cuál Profe, ser? culto y culto, ¿no? Yo creo. Vos decís que culto y culto. El primero sí es culto. Vamos a ver un poquito más a Profe, la C. culto coloquial. Vamos a analizar un poquito. El primero sí es culto. Analicemos otra vez el segundo. Indudablemente el sentido práctico heredado de su padre y su conocimiento superficial de continente negro lo habían movido a burlarse de las historias que contaba Jade sobre el interior. ¿Ustedes les suena eso, culto o como hablamos normalmente? Coloquial. Coloquial, ¿verdad? Ajá, entonces sería culto, coloquial, opción y sí. Vamos a ver, entonces ahí teníamos ya un ejemplo de este. Vean que aquí viene los estilos,
¿verdad? Los estilos sí los comprendieron bien. De mi parte, sí. Sí, ok. Entonces recuerden que el directo va introducido por un guión porque es el mismo personaje el que habla. El indirecto es un narrador el que está hablando, ¿verdad? Y no va introducido por un guión. Entonces vean el primero. El primero no está introducido por guión. Dice, los sabios le habían dicho que sus ingenuas figuraciones eran insulsas y fuertiles y más absurdas aún, puesto que los soñadores se empeñan en considerarlas llenas de sentido e intención. El segundo sí está introducido por guión. Señorito Rudy, ¿dónde estás? ¿Quieres matar de un disgusto a tu tía Marta? No te digo que no te alejarás de la casa cara a la noche y que volvieras antes de oscurecer. Entonces dice, ¿cuál estilo de narrador predomina en los fragmentos anteriores? No es la B, profe. Indirecto, directo. Es la B. El primero es indirecto, ¿verdad? Es el narrador quien habla. En el segundo vean que hay un diálogo y son los personajes los que están hablando. Ok. Acá vean que los dos están introducidos por un guión. Dice, le he limpiado la herida, dijo él con voz queda sin contestar a la pregunta del niño. No hay nada que temer. De buena me he librado, dijo Alicia, bastante asustada por aquel cambio inesperado, pero muy contenta de verse sana y salva. Y ahora al jardín, ¿verdad? Entonces ve que cuál estilo de narrador predomina en los fragmentos anteriores. La A, profe. Directo, ¿sí? Porque en los dos hay diálogo, ¿verdad? Directo, directo. Son los mismos personajes los que están hablando. Okay. Esta es comprensión de lectura. Vamos a brincarla. Ok. Ok. Ya para ir, chicos, terminando. Entonces vamos a hacer esta y lo que vamos a hacer es continuar la próxima semana con el resto de la práctica, con las figuras literarias y de construcción. Vamos a hacer esta y ya vamos terminando. Dice, mi soledad sin descanso, ojos chicos de mi cuerpo y grandes de mi caballo. No se cierran por la noche ni miran al otro lado. Ok. Seleccione la opción que contiene una característica del género literario lírica presente en el fragmento anterior. ¿Cuál era el género literario lírica, chicos? La poesía. La poesía. Entonces vamos a recordar las características que las vimos en la presentación. Expresa los sentimientos del poeta, es ficción basada en la realidad, posee pocos personajes, es objetiva. La A, profe. ¿Verdad? Expresa sentimientos. Recuerden que la poesía es muy emotiva, es muy de sentimientos, ¿verdad? Entonces expresa los sentimientos. A veces las características puede cambiar una palabra que otra, pero siempre van a expresar lo mismo, ¿verdad? Expresa sentimientos. Chicos, entonces, vean, vamos a cerrar ahora ya. Vamos a ir cerrando y la próxima semana continuamos con el resto del examen. Vea que ya tenemos como la mayoría abarcado en lo que es temas para hacer práctica y voy a fijarme qué nos falta. ¿Ves? Ya aquí empiezan a tirar
lo que son géneros literarios, perdón, lo que son figuras literarias. Profe, ya no hay tema nuevo entonces. Voy a fijarme a ver si nos falta porque pues, sinceramente no recuerdo. Corre. Ujú. Ah, bueno, es que aquí no me va a abrir. No. Vamos a ver. Voy a buscar acá en los temas y nos fijamos de una vez. Temario. A ver si me logra abrir. Ujú. Voy a fijarme. Chicos, vean, ya vimos textos no literarios, ¿verdad? A nivel inferencial y literal. El texto del contexto sociocultural, ¿verdad? Que venía acá en este mismo documento. El código apreciativo, estilo directo e indirecto, el mundo mostrado de espacios, personajes, interacción con otros, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver. Establecer relaciones con el género literario, código apreciativo, figuras de construcción y literarias, que eso fue lo que vimos hoy. Identificar los registros del habla, que ya los vimos, ¿verdad? Yo creo que lo que resta es mucha práctica. Y todo lo que era de expresión escrita, ¿verdad? Que signos de puntuación, párrafos, uso de letra, eso fue muy al principio. Palabras monosílabas, tilde diacrítica, conjunciones, ajá. Ah, no, nos hace falta sí uno, identificar las oraciones copulativas, son las que me hacen falta nada más, sería solamente un tema. Entonces, como ustedes no tienen en Semana Santa, la próxima semana vemos este tema que no es tan grande, que son las oraciones, cuándo son transitivas y cuándo no. Vemos práctica del resto de lo de hoy, de figuras literarias, y vemos práctica de esto mismo. Yo creo que sí nos da chance y nos queda todavía una semana para hacer repaso de todos los temas. Entonces yo creo que sí salimos, porque Profe, Ujú. usted sería tan amable de enviar el temario al grupo, no hay que lo busqué y no lo encontré. No lo Por tiene. favor. Ok, yo se los voy a enviar. Ujú. Yo creo que yo lo debo tener acá, Eh, porque yo no he borrado nada. Ahorita se los reenvío otra vez. Ok, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profe.